Hola, ¿qué tal chicos y chicas? En esta videoclase vamos a resolver dos ejercicios que de pronto uno de ellos por lo menos no tiene que ver directamente con la determinación de una media aritmética, sino con los resultados que se obtienen a partir de la modificación de una media ya obtenida. El otro pues obviamente es algo de pronto un acercamiento más a lo cotidiano, a lo que nosotros habitualmente manejamos en lo que tiene que ver con la determinación de promedios para determinar el promedio a partir de la operación de una media aritmética. Fijémonos por ejemplo en este primer ejemplo en el que nos dice que hay un grupo de contribuyentes que pagan en promedio 32.200 pesos. Eso en principio pues obviamente quiere decir que cada uno de ellos, a pesar de que pague impuestos diferentes, unos más bajos, otros más altos, cuando calculamos el promedio de todos ellos, es decir, sumamos lo que pagan todos y cada uno de ellos y lo dividimos por el total de contribuyentes que estamos en este caso utilizando para la situación de estudio, nos da un valor de 32.200 pesos. Luego nos dice que a partir de ese valor determine la nueva media aritmética en los casos en que, y pues nos da tres opciones de unos cambios que se hacen sobre la media aritmética original para determinar una nueva media aritmética. El punto A nos dice, los impuestos aumentan en un 2%. Pues obviamente los resultados van a ser mayores que los que teníamos originalmente. En este caso, pues, se podría llegar a pensar que para determinar esa nueva media aritmética tendríamos que tomar todos y cada uno de los valores, aumentarles ese 2% y al final calcular una nueva media aritmética. En este primer caso entonces vamos a hacer inicialmente una demostración de que efectivamente la utilización de la media original nos sirve como un valor representativo y que finalmente el cambio que se le haga a la media implicaría necesariamente un cambio que se le hiciera a todos y cada uno de los datos que teníamos originalmente para calcular la media. Entonces vamos a imaginar lo siguiente, imaginemos que tenemos solamente tres contribuyentes y hablemos de que el primero paga un impuesto que vamos a llamar el impuesto 1, el segundo paga un impuesto que vamos a llamar el impuesto 2 y el tercero paga un impuesto que llamamos el impuesto 3. La media original, pues obviamente nosotros la calcularíamos, la media original, sumando todos y cada uno de los promedios, el impuesto que paga el primer contribuyente, el que paga el segundo contribuyente y el que paga el tercer contribuyente, y por supuesto dividiendo ese resultado por 3, porque son 3, en este caso los usuarios que estamos suponiendo que nos sirvieron para determinar ese valor promedio en los impuestos. Este cálculo fue el que nos dio 32.200 pesos. Entonces, en ese caso, fíjense que el hecho de yo aumentar en un 2% cada uno de los cada uno de los tres impuestos, implica hacer una multiplicación por 1.02 por cada uno de esos impuestos. Entonces, aquí estamos aumentando aquí en un 2% el impuesto que paga el primer contribuyente. ¿Por qué 1.02? Bueno, porque esta unidad en la parte entera mantiene el valor original del impuesto del primer contribuyente y este 0.02 o este 2 sobre 100, porque 0.02 es 2 sobre 100, implica que aumentemos un 2%, que este 0.02 se lo sumemos a la unidad y por tanto nos estaría de esta manera, con la multiplicación por 1.02, aumentando en un 2% el impuesto que tenía originalmente el contribuyente número 1. Por supuesto, haríamos lo mismo con el contribuyente número 2, y con el contribuyente número 3. Y en ese caso, pues para calcular la nueva media aritmética, nosotros lo que haríamos sería sumar los 3 nuevos impuestos y dividirlo nuevamente otra vez por 3 porque siguen siendo los mismos 3 contribuyentes. Aquí en la parte superior, en el numerador, podemos sacar como factor común, ustedes lo pueden ver, el 1.02. Podemos sacar como factor común el 1.02 y esto nos va a dar un resultado de 1.02 multiplicando a I1 sumado con I2 y sumado con I3. Todo, por supuesto, continúa estando dividido por 3. Y fíjense que esta parte que yo tengo acá, este factor que yo tengo aquí a la derecha, no es otra cosa más que la media aritmética original. Miren que es la misma operación, I1 más I2 más I3 dividido por 3. Lo que quiere decir que la nueva media aritmética que yo voy a llamar, en este caso para diferenciar x barra sub 1, va a estar determinada por la multiplicación de 1.02 por la media aritmética original. Es decir, tomar 1.02 y multiplicarlo por 32.200.
Y ese resultado entonces nos da el valor de la nueva media aritmética para el punto A o para el literal A, x barra 1, que es de 32.844. 32.844 sería la nueva media aritmética en lo que tiene que ver con el literal A. En el punto B nos dicen que los impuestos disminuyen una cantidad de 2.300 pesos. Del punto anterior, pues obviamente nosotros ya sabemos que una disminución en cada uno de los valores implica necesariamente que se haga la misma disminución en el promedio que lo representa a todos. Entonces, en este caso no nos vamos a poner a restar, como lo hicimos en el anterior, los 2.300 pesos a cada uno de los contribuyentes, sino que simplemente para calcular la nueva media, que la vamos a llamar x barra 2, vamos a tomar la media anterior de 32.200 pesos y le vamos a restar los 2.300 que nos pide el ejercicio. Eso nos da un nuevo valor para la media aritmética de 29.900 pesos. Esa sería la nueva media aritmética en lo que tiene que ver con el punto B. Finalmente, el punto C nos dice que a cada contribuyente se le disminuye un 3% y además se le condonan 2.550. Nuevamente, pues vamos a calcular esa disminución sobre la media aritmética directamente, muy a pesar de que se le disminuye a cada contribuyente. La disminución de un 3% implica que al 100% yo le reste un 3%, pues obviamente habría que mantener un 97%. Lo que decir que disminuye un 3% también implica que, pues obviamente el promedio se reduzca a un 97%. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia para calcular la nueva media que llamaríamos acá como x barra 3, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Multiplicamos 0.97 por los 32.200 que tenemos ya. En ese caso estamos garantizando que el nuevo impuesto se reduzca a un 97%, que es lo mismo que se disminuya en un 3%. Una disminución en un 3% es lo mismo que decir una disminución al 97%. Y a ese resultado, pues obviamente le vamos a restar los 2.550 que se le perdonan a cada uno de los contribuyentes. Entonces, en este caso tendríamos el siguiente resultado para x barra 3. El 97% de 32.200 es 31.994. Pues le vamos a restar los 2.550 que se le condonan a cada uno de los contribuyentes. 2.550 que se le condonan a cada uno de los contribuyentes. El resultado finalmente de x barra 3 o de la media aritmética modificada en el punto C es de 28.684. 28.684. Esa sería entonces la nueva media aritmética modificada para el resultado o para la operación que implica o que está implicada en el punto C. Bien, en este ejercicio, pues que tratamos de que sea un poco más dentro de la cotidianidad, nos dice que están los 3 cursos de grado 11, las calificaciones en promedio, hablemos de un periodo, fueron de 3.65, 4.02 y 3.87 respectivamente, cada una pues es la de un grado 11. También nos dicen que cada uno de los cursos respectivamente tenía o tiene 34, 30 y 36 alumnos y nos pide determinar la calificación promedio. Aquí lo importante es darnos cuenta, lo esencial es darnos cuenta de que esos valores de 34, 30 y 36 no representan otra cosa desde el lenguaje estadístico más que la frecuencia de cada uno de los 3 grados 11. Entonces, chicos y chicas, para nosotros calcular aquí el promedio, la media aritmética, nosotros lo que vamos a hacer esencialmente es, para calcular la media aritmética, tomaríamos desde el punto de vista de la fórmula el primer dato, lo multiplicaríamos por su frecuencia correspondiente, tomaríamos el segundo dato, lo multiplicaríamos por su frecuencia correspondiente y tomaríamos el tercer dato y lo multiplicaríamos por su frecuencia correspondiente. Todo eso pues obviamente lo dividiríamos en el número total de datos que haya, que en este caso pues obviamente lo podemos obtener desde la suma de cada una de las frecuencias, o más bien de todas las frecuencias, nos permitiría obtener el número total de datos que tenemos en este caso, pues que no sería en nuestro contexto otra cosa más que la cantidad de estudiantes que hay en los grados 11. Entonces, en este caso, nosotros para calcular la media, ya desde el punto de vista del contexto del ejercicio, tomamos 3.65
y lo multiplicamos por la frecuencia correspondiente, que es 34, lo sumamos con 4.02, lo multiplicamos por la frecuencia correspondiente, que es 30, y finalmente 3.87 multiplicado por la frecuencia correspondiente, que en este caso es 36. Todo esto, por supuesto, dividido entre el número total de datos, que lo vamos a obtener desde sumar 34 más 30 más 36. 3.65 por 34 da 124.1. 4.02 por 30 es 120.6. Y finalmente 3.87 por 36 es 139.32. Todo esto lo vamos a estar dividiendo por la sumatoria del total de los datos, que en este caso es 100 estudiantes para los 3 grados 11. La suma de todos los valores que en este caso hay en el numerador nos da 384.02. Eso lo vamos a estar dividiendo entonces por el número total de estudiantes, que en este caso nos da 100. Y eso nos da finalmente un resultado aproximado de 3.84. Lo que quiere decir entonces que el promedio o la media aritmética de acuerdo con estos resultados, para los grados 11 es de 3.84. Bien, chicos y chicas, con esto terminamos la videoclase. Muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por su atención. No olviden dejar su comentario con el nombre y grado, y que tengan todos un muy feliz resto de día.